cambiando la dirección de la energía. Profundizando en las técnicas de meditación del Vijnana Vaidhava Tantra. Esta lección se refiere a las técnicas incluidas en la lista BBT 18 a 21, entrando en el centrado interior, que está disponible en este canal. Si iluminación y samadhi significan conciencia total, conciencia cósmica, conciencia omnipresente, entonces parece muy extraño llamar centrado a ese estado de conciencia cósmica, ya que la palabra centrado implica concentración. ¿Por qué a la conciencia cósmica o al samadhi se los llama centrado? Centrarse es el camino, no la meta. Centrarse es el método, no el resultado. Al samadhi no se lo llama centrado, el centrado es la técnica para alcanzar el samadhi. Por supuesto, parecen contradictorios porque cuando uno se realiza, se vuelve iluminado, no queda ningún centro. Jacob Boehme, el teólogo luterano, ha dicho que cuando uno llega a lo divino, puede describirlo de dos maneras. O el centro está en todas partes, o el centro no está en ninguna parte, ambos significan lo mismo. Entonces, la palabra centrarse parece contradictoria, pero el camino no es la meta y el método no es el resultado. Y el método puede ser contradictorio. Así que tenemos que entenderlo porque estos 112 métodos son métodos de centrado. Pero una vez que te vuelvas centrado, explotarás. Centrarse es simplemente reunirte a ti mismo totalmente en un punto. Una vez que estás reunido en un punto, cristalizado en un punto, ese punto explota automáticamente. Entonces no hay centro, o entonces el centro está en todas partes. Así que el centrado es un medio para explotar. ¿Por qué el centrado se convierte en el método? Si tú no estás centrado, tu energía no está enfocada, por lo que no puede explotar. Está dispersa, no puede explotar. La explosión necesita mucha energía. La explosión significa que tú ya no estás disperso, estás en un punto. Te vuelves atómico, te conviertes realmente en un átomo espiritual. Y solo cuando estás lo suficientemente centrado como para convertirte en un átomo puedes explotar. Entonces hay una explosión atómica. De esa explosión no se habla porque eso no se puede hacer, así que solo se da el método. No se habla del resultado. No se puede hablar de él. Si practicas el método, el resultado seguirá y no hay forma de expresarlo. Así que recuerda esto, lo fundamental es que la religión nunca habla de la experiencia en sí misma, solo habla del método, muestra el cómo, no el qué. El qué queda para ti. Si haces el cómo, el qué vendrá a ti. Y no hay manera de transmitirlo. Uno puede conocerlo, pero no puede transmitirlo. Es una experiencia tan infinita que el lenguaje se vuelve inútil. La inmensidad es tal que ninguna palabra es capaz de expresarla. Entonces solo se da el método. Se dice que Buda dijo continuamente durante 40 años, no me preguntes sobre la verdad, sobre lo divino, sobre el nirvana, sobre la liberación. No me preguntes nada sobre esas cosas. Solo pregúntame cómo llegar allí. Yo puedo mostrarte el camino, pero no puedo darte la experiencia, ni siquiera en palabras. La experiencia es personal, el método es impersonal. El método es científico e impersonal, la experiencia siempre es personal y es poética. ¿Qué quiero decir cuando hago esa diferencia en este camino? El método es científico. Si tú puedes hacerlo,
resultará centrado. Ese centrado está destinado a resultar si se realiza el método. Si el centrado no está ocurriendo, entonces debes saber que no estás haciendo bien la técnica en alguna parte. En algún lugar te has salido del método, no lo has seguido. El método es científico, el centrado es científico, pero cuando te llega la explosión, es algo poético. Por poético, quiero decir que cada uno de ustedes lo experimentará de una manera diferente. En eso no hay una única forma. Y cada uno lo expresará de una manera diferente. Buda dice una cosa, Mahavir dice otra cosa, Krishna dice algo más, y Jesús, Mahoma, Moisés y Lao Tse, todos difieren, no en los métodos, sino en la forma en que expresan su experiencia. Solo en una cosa están todos de acuerdo, que todo lo que ellos dicen no está expresando lo que han sentido. Solo en ese punto están todos de acuerdo. Aún así, lo intentan. Aún así, tratan de transmitirlo de alguna manera, de insinuarlo. Parece imposible, pero si tienes un corazón comprensivo algo puede ser comunicado. Para eso se necesita una profunda simpatía, amor y reverencia. Entonces, en realidad, cada vez que se comunica algo, no depende del que transmite la experiencia, depende de ti. Si puedes recibirlo con profundo amor y reverencia, entonces algo te alcanza. Pero si eres crítico al respecto, entonces no puedes recibir nada. En primer lugar, es difícil de expresar. E incluso si es expresado pero tú eres crítico, entonces el mensaje se vuelve imposible, no hay comunicación. La comunicación es muy delicada. Es por eso que en estos 112 métodos, en todos ellos, se ha omitido por completo la comunicación, solo se ha insinuado. Siva dice muchas veces, haz esto, y entonces la experiencia, y después él se queda en silencio. Haz esto, y entonces, la bendición, y luego se queda en silencio. La bendición, la experiencia, la explosión, más allá de ellas está la experiencia personal. Sobre lo que no puede ser expresado, es mejor no tratar de hacerlo, porque si se intenta expresar lo que no se puede expresar, se malinterpretará. Entonces Siva se mantiene en silencio. Él está solamente hablando de métodos, de técnicas, sobre cómo hacerlo. Pero el centrado no es el final, solo es el camino. ¿Y por qué el centrado sucede, se desarrolla, crece hasta convertirse en una explosión? Porque si se concentra mucha energía en un punto, ese punto explotará. El punto es tan pequeño y la energía es tan grande que el punto no puede contenerla, entonces, se produce la explosión. Esta bombilla puede contener una cantidad de electricidad determinada. Si hay más electricidad, la bombilla explotará. Esa es la razón del centrado. Cuanto más centrado estás, más energía hay en tu centro. En el momento en que haya demasiada energía, el centro no podrá contenerla. Entonces, explotará. Esto es algo científico. Solo es una ley científica. Y si el centro no ha explotado, eso significa que tú todavía no estás centrado. Cuando estás centrado, inmediatamente sucede la explosión. No hay un intervalo de tiempo. Entonces, si sientes que la explosión no llega, eso significa que todavía no estás enfocado. Aún no tienes un centro, aún tienes muchos centros. Aún estás dividido, tu energía aún se disipa, tu energía todavía se está moviendo hacia afuera. Cuando la energía se mueve hacia afuera, tú solo estás siendo vaciado de energía, la estás disipando. Al final te volverás impotente. Realmente, cuando llega la muerte tú ya has muerto, solo eres una célula muerta.
Has estado lanzando energía constantemente hacia el exterior, por lo que cualquiera que sea la cantidad de energía, dentro de un periodo de tiempo te quedarás vacío. La energía saliendo significa la muerte. Tú estás muriendo a cada momento, tu energía está siendo vaciada, estás arrojando tu energía, la estás disipando. Dicen que incluso el Sol, que ha estado allí durante millones y millones de años, que tiene una gran reserva de energía, está siendo vaciado constantemente. Y dentro de 4.000 millones de años morirá. El Sol morirá simplemente porque no tendrá más energía para irradiar. Cada día está muriendo porque los rayos llevan su energía hacia los límites del universo, si es que existen límites. La energía está saliendo. Solo el hombre es capaz de transformar y cambiar la dirección de la energía. De otra forma, la muerte es un fenómeno natural, todo se muere. Solo el hombre es capaz de conocer la inmortalidad. Entonces, tú puedes reducir todo esto a una ley. Si la energía se mueve hacia afuera, el resultado será la muerte y tú nunca sabrás lo que significa la vida. Tú solo puedes conocer una muerte lenta. Nunca puedes sentir la intensidad de estar vivo. Si la energía se mueve hacia afuera, la muerte es el resultado automático de cualquier cosa, de todo, sea lo que sea. Si tú puedes cambiar la dirección de la energía, es decir, que la energía no salga, sino que entre, entonces ocurre una mutación, sucede una transformación. Entonces, esta energía que entra se vuelve centrada en un punto dentro de ti. Ese punto está justo cerca del ombligo, porque en realidad, tú naces como un ombligo. Estás conectado con tu madre en el ombligo. La energía vital de tu madre se está vertiendo en ti a través del ombligo. Y una vez que se corta el cordón umbilical, eres separado de tu madre, te conviertes en un individuo. Antes de eso no eres un individuo, solo eres parte de tu madre. Entonces, el verdadero nacimiento tiene lugar cuando se corta el cordón umbilical. Entonces el niño asume su propia vida, se convierte en su propio centro. Ese centro está destinado a estar justo en el ombligo, porque a través del ombligo la energía le llega al niño. Ese fue el nexo de unión. Y aún ahora, seas consciente o no, tu ombligo sigue siendo el centro. Si la energía comienza a fluir hacia adentro, si tú cambias la dirección de la energía para que entre, eso impactará al ombligo. Seguirá entrando y se centrará en el ombligo. Cuando es tanta energía que el ombligo no puede contenerla, cuando el centro no puede contenerla más, el centro estalla. En esa explosión, de nuevo tú ya no eres más un individuo. Tú no eras un individuo cuando estabas conectado con tu madre, entonces, de nuevo, ya no serás un individuo. Ha tenido lugar un nuevo nacimiento. Te has vuelto uno con el cosmos. Ahora no tienes ningún centro, tú ya no puedes decir yo. Ahora no hay ningún ego. Un Buda, un Krishna, continúan hablando y usando la palabra yo. Eso solo es algo formal, ellos ya no tienen ningún ego. Ellos no son. Buda se estaba muriendo. El día que iba a morir, mucha gente, discípulos, sannyasins, se reunieron y estaban tristes, estaban sollozando y llorando. Así que Buda les preguntó, ¿por qué lloran? Alguien respondió, porque pronto tú dejarás de existir. Buda se rió y dijo, pero si yo no existo desde hace 40 años. Morí el día que alcancé la iluminación. El centro no ha estado allí durante 40 años. Así que no lloren, no estén tristes. Nadie se está muriendo ahora. Yo no soy más.
Pero aún así, la palabra yo tiene que usarse incluso para denotar que yo no soy más. La energía que se mueve hacia adentro es la totalidad de la religión, es lo que se entiende por búsqueda religiosa. ¿Cómo mover la energía? ¿Cómo crear un giro total? Estos métodos ayudan. Así que recuerda, centrarse no es el samadhi, el centrado no es la experiencia. El centrado es la puerta a la experiencia, y cuando la experiencia sucede ya no hay centrado. Así que el centrado es solo un sendero. Ahora, tú no estás centrado, en realidad estás multicentrado. Por eso digo que ahora no estás centrado. Cuando te vuelves centrado, solo hay un centro. Entonces, la energía que se ha estado moviendo hacia los multicentros ha regresado, es un regreso a casa. Entonces tú estás en tu centro, entonces, la explosión. Nuevamente, el centro ya no existe, pero esta vez tú ya no estás multicentrado. Entonces no hay ningún centro en absoluto. Te has vuelto uno con el cosmos. Entonces la existencia y tú significan una y la misma cosa. Por ejemplo, un iceberg está flotando en el mar. El iceberg tiene un centro propio. Tiene una individualidad separada, está separado del océano. Pero, en el fondo no está separado, porque no es más que agua a un grado de temperatura particular. La diferencia entre el agua del océano y el iceberg no está en su naturaleza, naturalmente, son lo mismo. La diferencia solo está en la temperatura. Y entonces sale el sol, y la atmósfera se calienta, y el iceberg comienza a derretirse. Entonces ya no hay iceberg, se ha fundido. Ahora no puedes encontrarlo porque no hay individualidad, no hay centro en él. Se ha convertido en uno con el océano. En ti y en Buda, en aquellos que crucificaron a Jesús y en Jesús, en Krishna y en Arjuna, no hay ninguna diferencia en la naturaleza. Arjuna es como un iceberg y Krishna es como un océano. No hay ninguna diferencia en la naturaleza. Ambos son uno y lo mismo, pero Arjuna tiene una forma, un nombre, una existencia individual y aislada. Él siente que yo soy. A través de estos métodos de centrado, la temperatura cambiará, el iceberg se derretirá y entonces no habrá ninguna diferencia. Ese sentimiento oceánico es el samadhi, ser un iceberg es ser la mente. Y sentirse oceánico es ser una no mente. El centrado es solo el sendero, es el punto de transformación a partir del cual el iceberg ya no existirá más. Antes no había océano, solo un iceberg. Después no habrá iceberg, solo océano. El sentimiento oceánico es el samadhi, es sentir que uno mismo es uno con el todo. Pero no estoy diciendo que pienses que uno mismo es uno con el todo. Tú puedes pensarlo, pero pensar sucede antes del centrado, eso no es realización. Tú no lo conoces, solo lo has oído, solo lo has leído. Tú deseas que algún día eso te suceda a ti también, pero aún no te has dado cuenta, no te has realizado. Antes del centrado tú puedes seguir pensando, pero ese pensar no sirve de nada. Después del centrado no hay pensador. Tú sabes. Eso ha sucedido. Tú no eres más, solo el océano es. El centrado es el método. El samadhi es el fin. No se ha dicho nada sobre lo que sucede en el samadhi porque no se puede decir nada. Y Siva es muy científico. A él no le interesa decirlo en absoluto. Él es telegráfico, él no usará una sola palabra de más. Así que simplemente lo indica, la experiencia, la bendición, el suceso. No solo eso, a veces simplemente dice, entonces. Él dirá,
Céntrate entre 2 respiraciones y entonces. Y luego se detendrá. O tal vez, a veces simplemente dirá, sé en el medio, justo en el medio entre los 2 extremos, y eso. Estas son indicaciones, eso, entonces, la experiencia, la bendición, el suceso, la explosión. Pero luego se detiene completamente. ¿Por qué? Nos gustaría que dijera algo más. Hay 2 razones. Una, eso no puede ser explicado. ¿Por qué no se puede explicar? Hay pensadores, por ejemplo, positivistas modernos, analistas del lenguaje y otros en Europa, que dicen que lo que se puede experimentar se puede explicar. Y tienen un argumento a su favor. Ellos dicen que si puedes experimentarlo, entonces, ¿por qué no puedes contarlo? Después de todo, ¿qué es una experiencia? Tú la has entendido, así que, ¿por qué no puedes hacérsela entender a los demás? Entonces ellos dicen que si ocurre alguna experiencia, entonces puede ser expresada. Y si no puedes expresarla, eso solo demuestra que no hay ninguna experiencia. Entonces eres un necio, estás confuso y poco claro. Y si ni siquiera puedes expresarla, entonces no hay ninguna posibilidad de que seas capaz de experimentarla. Debido a este punto de vista, dicen que la religión es pura tontería. ¿Por qué no puedes expresarlo si puedes decir que lo has experimentado? Su posición atrae a muchos, pero su argumento es infundado. Dejando de lado las experiencias religiosas, hay experiencias ordinarias que tampoco se pueden explicar y expresar, experiencias muy simples. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza, y si nunca has experimentado un dolor de cabeza, no puedo explicarte lo que significa un dolor de cabeza. Eso no significa que esté confundido. Eso no significa que yo solo estoy pensando y que no estoy experimentando. El dolor de cabeza está ahí. Lo experimento en su totalidad, en todo su dolor. Pero si tú no has experimentado un dolor de cabeza, no te lo puedo explicar, no se puede expresar. Si tú también lo has experimentado, entonces por supuesto que no hay problema, eso puede ser expresado. La dificultad de Buda es que él tiene que hablar con no budas, no con no budistas, porque los no budistas también pueden ser budas. Jesús no es budista, pero él es un Buda. Debido a que Buda está comunicándose con aquellos que no lo han experimentado, entonces hay una dificultad. Tú no sabes lo que es un dolor de cabeza. Hay muchos que no han tenido dolores de cabeza. Solo han oído las palabras, pero eso no significa nada para ellos. Tú puedes hablar con un ciego sobre la luz, pero nada es comunicado. Él escucha la palabra luz, él escucha la explicación. Él puede comprender toda la teoría de la luz, pero aún así la palabra luz no le transmite nada. A menos que él pueda experimentarlo, la comunicación es imposible. Así que toma nota. La comunicación solo es posible si se comunican 2 personas que han tenido la misma experiencia. En general, somos capaces de comunicarnos en la vida ordinaria porque nuestras experiencias son similares. Pero incluso entonces, si uno va a hilar fino, habrá dificultades. Yo digo que el cielo es azul y tú también dices que el cielo es azul, pero ¿cómo vamos a decidir que mi experiencia del azul y tu experiencia del azul es la misma? No hay forma posible de decidirlo. Yo puedo estar mirando un tono de azul y tú puedes estar mirando un tono de azul diferente, pero lo que yo estoy viendo por dentro, lo que yo estoy experimentando, no te lo puedo transmitir. Yo simplemente puedo decir azul. Tú también dices azul, pero el azul tiene 1000 matices, y no solo matices, azul
tiene miles de significados. En mi patrón mental, el azul puede significar una cosa. Para ti puede significar algo más, porque el azul no es el significado. El significado está siempre determinado por el patrón de la mente. Entonces, incluso en experiencias comunes, es difícil comunicarse. Además, hay experiencias que están más allá. Por ejemplo, alguien se ha enamorado. Él experimenta algo. Toda su vida está comprometida, pero no puede explicar lo que le ha pasado, lo que le está sucediendo. Él puede llorar, puede cantar, puede bailar, esos son indicios de que algo le está pasando. Pero, ¿qué está sucediendo en él? Cuando el amor le sucede a alguien, ¿qué le está pasando realmente? Y el amor no es algo poco común. A todo el mundo le ocurre de una forma u otra. Pero aún no hemos sido capaces de expresar lo que sucede por dentro. Hay personas que sienten el amor como una fiebre, como una especie de enfermedad. Rousseau decía que la juventud no es la cumbre de la vida humana, porque la juventud es propensa a la enfermedad llamada amor. A menos que uno llegue a ser tan viejo que el amor pierda todo sentido, la mente permanece confusa y desconcertada. Así que, para él, la sabiduría solo es posible a una edad muy avanzada. El amor no te permitirá ser sabio, esa era su opinión. Hay otros que pueden sentir de modo diferente. Aquellos que son realmente sabios callarán sobre el amor. No dirán nada, porque el sentimiento es tan infinito, tan profundo, que el lenguaje seguramente lo defraudará. Y si se expresa entonces uno se siente culpable, porque uno nunca le puede hacer justicia al sentimiento del infinito. Entonces uno permanece en silencio. Cuanto más profunda es la experiencia, menor es la posibilidad de expresarla. Buda permaneció en silencio acerca de Dios, pero no porque no hubiera un Dios. Y aquellos que hablan mucho sobre Dios realmente demuestran que no han tenido la experiencia. Buda permaneció en silencio. Cada vez que iba a algún pueblo, decía, por favor, no pregunten nada sobre Dios. Pueden preguntar cualquier cosa, pero no acerca a Dios. Los eruditos, los expertos, que en realidad no tenían experiencia, sino solo conocimiento, comenzaron a hablar sobre Buda y crearon rumores, diciendo, está en silencio porque él no sabe. Si lo supiera, entonces, ¿por qué no lo dice? Y Buda se reía. Esa risa podía ser entendida por muy pocos solamente. Si el amor no puede ser expresado, entonces, ¿cómo se puede expresar a Dios? Entonces, cualquier expresión es dañina. Eso es una cosa. Por eso Siva guarda silencio sobre la experiencia. Él va hasta el punto desde donde se puede usar un dedo como una indicación, entonces, eso, la experiencia, y después, él se queda en silencio. La segunda razón es, incluso si se puede expresar de una cierta manera, incluso si solo se puede expresar parcialmente, incluso si no se puede expresar realmente, entonces se pueden crear algunas comparaciones para ayudar. Pero esos paralelos tampoco los usa Siva, y hay una razón. La razón es que nuestras mentes son tan codiciosas que cada vez que se dice algo acerca de esa experiencia, la mente se aferra a ello. Y entonces la mente se olvida del método y solo recuerda la experiencia, porque el método necesita esfuerzo, un largo esfuerzo que a veces es tedioso y a veces es peligroso. Se necesita un esfuerzo prolongado y sostenido. Así que nos olvidamos del método. Recordamos el resultado y seguimos imaginando, anhelando, deseando el resultado. Y uno puede engañarse a sí mismo muy fácilmente.
uno puede imaginar que el resultado ha sido logrado. Alguien estuvo aquí hace unos días. Era un sannyasin, un anciano, un hombre muy anciano. Él tomó sannyas hace 30 años, ahora está cerca de los 70. Vino a verme y me dijo, he venido a hacerte algunas preguntas para aprender algo. Así que le pregunté, ¿qué quieres saber? De repente él cambió. Él dijo, no, en realidad no es para saber, es solo para conocerte, porque todo lo que se puede saber ya lo he conocido. Durante 30 años él ha estado imaginando, deseando bienaventuranzas, experiencias divinas, y ahora, a esta edad avanzada, se ha vuelto débil y la muerte está cerca. Entonces él ha estado creando alucinaciones sobre que él lo ha experimentado. Así que le dije, si tú lo has experimentado, entonces guarda silencio. Quédate aquí conmigo por unos momentos porque entonces no hay necesidad de hablar. Entonces se puso inquieto. Y luego dijo, está bien. Supongamos que no lo he experimentado. Entonces dime algo. Así que le dije, para mí no hay ninguna posibilidad de suponer nada. O lo has conocido o no lo has conocido. Así que sé claro al respecto. Si lo has conocido, entonces guarda silencio. Quédate aquí unos momentos y luego vete. Si no lo has conocido, entonces sé claro. Así que dímelo. Entonces se quedó perplejo. Él había venido a preguntar sobre algunos métodos. Después me dijo, realmente no lo he experimentado, pero he estado pensando tanto sobre Aham Brahmasmi, yo soy el Brahman, que a veces olvido que solo lo he estado pensando. Lo he repetido tanto, día y noche, durante 30 años seguidos, que a veces olvido por completo que no lo he conocido. Solo es una afirmación prestada. Es difícil recordar qué es conocimiento y qué es experiencia. Se confunden, se combinan y se mezclan. Y es muy fácil sentir que tu conocimiento se ha convertido en tu experiencia. La mente humana es tan engañosa, tan astuta, que eso es posible. Esa es otra razón por la que Shiva se ha mantenido en silencio sobre la experiencia. Él no dirá nada sobre ella. Él continúa hablando sobre los métodos, pero permaneciendo completamente en silencio sobre el resultado. Tú no puedes ser engañado por él. Esta es una de las razones por las que este libro, uno de los más significativos, ha permanecido totalmente desconocido. El Vijnana Vaidya Tantra es uno de los libros más importantes del mundo. Ninguna Biblia, ningún Veda, ningún Gita es tan significativo, pero ha permanecido completamente desconocido. ¿Cuál es la razón? Solo contiene métodos simples sin ninguna posibilidad de que tu codicia se aferre al resultado. La mente quiere aferrarse al resultado. La mente no está interesada en el método, está interesada en el resultado final. Y si tú puedes pasar por alto el método y alcanzar el resultado, la mente será extremadamente feliz. Alguien me preguntó, ¿por qué tantos métodos? Kabir ha dicho, Saha Samadhivali, sé espontáneo. El éxtasis espontáneo es bueno, así que no se necesitan métodos. Yo le dije, si tú has logrado Saha Samadhi, el éxtasis espontáneo, entonces, por supuesto, ningún método es útil, ya no hay necesidad. Entonces, ¿para qué has venido aquí? Él dijo, todavía no lo he logrado, pero siento que Saha, lo espontáneo, es mejor. Pero, ¿por qué crees que lo espontáneo es mejor? Le pregunté. Debido a que no se sugiere ningún método,
La mente se siente bien porque no tiene nada que hacer, y sin hacer nada, tú puedes tenerlo todo. Debido a esto, el Zen se ha convertido en una locura en Occidente, porque el Zen dice, alcánzalo sin esfuerzo, no hay necesidad de esfuerzo. El Zen tiene razón, no hay necesidad de esfuerzo. Pero recuerda, para alcanzar el punto de la ausencia de esfuerzo necesitarás un esfuerzo muy prolongado. Para llegar al punto en el que no se necesita ningún esfuerzo, para llegar a un punto en el que tú puedas permanecer en el no hacer, se necesitará un esfuerzo prolongado. Pero la conclusión superficial de que el Zen dice que no se necesita ningún esfuerzo se ha vuelto muy atractiva en Occidente. Si no se necesita ningún esfuerzo, la mente dice, esto es lo correcto, porque puedes hacerlo sin hacer nada. Pero nadie puede hacerlo. Suzuki, quien dio a conocer el Zen en Occidente, ha hecho un servicio y también un daño. Y el perjuicio permanecerá por un periodo más largo. Él fue un hombre muy auténtico, uno de los hombres más auténticos del siglo XX, y durante toda su vida luchó por llevar el mensaje del Zen a Occidente. Y solo, con su propio esfuerzo, lo dio a conocer en Occidente. Y actualmente hay una locura, hay aficionados al Zen por todo Occidente. Nada atrae tanto como el Zen ahora. Pero la clave se ha perdido. El atractivo se produjo solo porque el Zen dice que no se necesita ningún método, que no se necesita ningún esfuerzo. Tú no tienes que hacer nada, florece espontáneamente. Esto es correcto, pero tú no eres espontáneo, por lo que nunca florecerá en ti. Para ser espontáneo. Parece absurdo y contradictorio, porque para que tú seas espontáneo se necesitan muchos métodos para purificarte, para volverte inocente para que puedas ser espontáneo. De lo contrario, tú no puedes ser espontáneo en absoluto. El Vijnana Tantra fue traducido al inglés por Paul Rapps. Él escribió un libro muy hermoso, Karn Zen, Hueso Zen, y solo en el apéndice incluyó este libro, el Vijnana Tantra. Todo el libro se ocupa del Zen, solo en el apéndice añadió este libro, los 112 métodos, y lo llamó un texto pre-Zen. A muchos seguidores del Zen eso no les gustó por lo que dijeron, el Zen dice que no se necesita esfuerzo, y este libro solo se ocupa del esfuerzo. Este libro se ocupa únicamente de los métodos, y el Zen dice que no se necesita ningún método y ningún esfuerzo. Entonces es anti-Zen, no pre-Zen. Superficialmente tienen razón, pero en el fondo no es así, porque para lograr un ser espontáneo hay que recorrer un largo camino. Uno de los discípulos de Gurdjieff, Ouspensky, cada vez que alguien se le acercaba para preguntarle sobre el camino, solía decir, no sabemos nada sobre el camino. Solo enseñamos sobre algunos senderos que conducen al camino. El camino no nos es conocido. No creas que ya estás en el camino. Incluso el camino está lejos. Desde donde tú estás, desde ese punto, incluso el camino está lejos. Así que primero tienes que llegar al camino. Ouspensky era un hombre muy humilde, y es muy difícil ser religioso y ser humilde, es muy difícil, porque una vez que empiezas a sentir que sabes, la cabeza se vuelve loca. Él siempre decía, no sabemos nada sobre el camino. Está muy lejos, y no hay necesidad de discutirlo ahora. Estés donde estés, primero tienes que crear un vínculo, un pequeño puente, un sendero que te lleve al camino. La espontaneidad, Sahaja Yoga, está muy lejos de ti. En el lugar donde tú estás, eres totalmente artificial, cultivado y culto. Nada es espontáneo, nada, te digo, es espontáneo. Cuando nada es espontáneo en tu vida, ¿cómo puede ser espontánea la religión?
Cuando nada es espontáneo, ni siquiera el amor es espontáneo. Incluso el amor es un negocio, incluso el amor es un cálculo, incluso el amor es un esfuerzo. Entonces nada puede ser espontáneo. Y entonces, explotar espontáneamente en el cosmos es imposible. Desde la situación en la que tú estás, desde esa situación es imposible. Primero tendrás que desechar toda tu artificialidad, todas tus falsas actitudes, todas tus convenciones cultivadas, todos tus prejuicios. Solo entonces será posible un suceso espontáneo. Estos métodos te ayudarán a llegar a un punto en el que no se necesita hacer nada, solo tú eres suficiente. Pero la mente puede engañar. Y la mente engaña fácilmente porque entonces puede obtener consuelo. Shiva nunca habla de ningún resultado, solo habla de métodos. Recuerda este énfasis. Haz algo para que sea posible un momento en el que no se necesite nada, en el que tu ser central pueda simplemente disolverse en el cosmos. Pero eso hay que conseguirlo. El atractivo del Zen se debe a las razones equivocadas, y lo mismo es cierto para Krishnamurti, porque dice que el yoga no es necesario, que no se necesita ningún método. Realmente, él dice que no hay ningún método de meditación. Él está en lo correcto. Él tiene razón, pero Shiva dice que estos 112 métodos de meditación están ahí, y Shiva también tiene razón. Y en lo que a ti se refiere, Shiva tiene más razón. Y si tienes que elegir entre Krishnamurti y Shiva, entonces elige a Shiva. Krishnamurti no te sirve de nada. Incluso se puede decir esto para ayudarte, que Krishnamurti está absolutamente equivocado. Recuerda, lo digo para ayudarte. Y él te hace daño. Eso también lo digo para ayudarte, porque si te metes en su argumento no alcanzarás el samadhi. Tú solo llegarás a una conclusión, que no se necesita ningún método. Y eso es peligroso. Para ti, un método es necesario. Llega un momento en el que ya no se necesita ningún método, pero ese momento aún no ha llegado para ti. Y antes de ese momento, saber acerca de algo que está más adelante es peligroso. Por eso Shiva es silencioso. Él no dirá nada sobre el futuro, sobre lo que sucederá. Él simplemente se apega a ti, a lo que tú eres y a lo que se debe hacer contigo. Krishnamurti sigue hablando en términos que tú no puedes entender. La lógica se puede sentir. La lógica es correcta, es hermosa. Será bueno si tú puedes recordar la lógica de Krishnamurti. Él dice que si tú estás haciendo algún método, entonces, ¿quién está haciendo ese método? La mente lo está haciendo. ¿Y cómo puede cualquier método realizado por la mente disolver a la mente? Más bien, por el contrario, la fortalecerá más a tu mente. Se convertirá en un condicionamiento, será falsa. De modo que la meditación es espontánea, tú no puedes hacer nada al respecto. ¿Qué puedes hacer sobre el amor? ¿Puedes practicar algún método para saber cómo amar? Si lo practicas, entonces tu amor será falso. El amor sucede, no se puede practicar. Si ni siquiera se puede practicar el amor, ¿cómo se puede practicar la oración? ¿Cómo se puede practicar la meditación? La lógica es exacta, es absolutamente correcta, pero no para ti, porque al escuchar esta lógica continuamente, tú serás condicionado por ella. Y aquellos que han estado escuchando a Krishnamurti durante 40 años son las personas más condicionadas con las que me he cruzado. Ellos dicen que no hay ningún método y a pesar de todo todavía no han llegado a ninguna parte. Yo les digo,
Tú has comprendido que no hay ningún método y no practicas ningún método, pero ¿ha florecido en ti la espontaneidad? Ellos dicen que no. Y si les digo, entonces practica algún método, pero inmediatamente entra su condicionamiento. Ellos responden, no hay ningún método. Ellos no han practicado ningún método y no ha sucedido el samadhi. Y si les dices, entonces prueba algún método, ellos dirán que no hay ningún método. Así que ellos están en un dilema. No se han movido ni un centímetro, y la razón es que les han dicho algo que no era para ellos. Esto es como enseñarle sexo a un niño pequeño. Tú puedes enseñarle, pero le estás diciendo algo que aún no tiene sentido para el niño. Y tu enseñanza será peligrosa porque estás condicionando su mente. Eso no es su necesidad, él no está preocupado por eso. No sabe lo que significa el sexo porque sus glándulas aún no funcionan, su cuerpo todavía no es sexual. Su energía aún no se ha trasladado biológicamente al centro sexual y tú le estás hablando sobre eso. ¿Tú crees que se le puede enseñar algo porque tiene oídos? Debido a que puede asentir con la cabeza, ¿crees que tú puedes enseñarle algo? Tú puedes enseñarle y tu enseñanza puede volverse peligrosa y dañina. Él no tiene curiosidad sobre el sexo, no se ha convertido en un problema para él. Él no ha llegado al punto de madurez donde el sexo se vuelve significativo. Espera. Cuando empiece a indagar, cuando madure y cuando haga preguntas, entonces díselo. Y nunca digas más de lo que pueda entender, porque ese exceso se convertirá en una carga para su cabeza. Lo mismo ocurre con el fenómeno de la meditación. Solo se te puede enseñar sobre los métodos, no sobre los resultados, para eso es necesario dar un salto. Y sin poner un pie sobre el método, dar el salto es un asunto cerebral, es un asunto mental solamente. Y entonces tú siempre dejarás el método. Es como niños pequeños estudiando aritmética. Ellos siempre pueden ir al final del libro y conocer la respuesta. La respuesta está ahí, al final del libro se dan las respuestas. Pueden mirar la pregunta, luego pueden ir al final y conocer la respuesta. Y una vez que un niño sabe la respuesta, es muy difícil para él aprender el método, porque parece que ya no hay necesidad. Cuando ya conoce la respuesta, no es necesario. Y en la realidad, él hará todo al revés, en orden inverso. Entonces, a través de cualquier pseudométodo, él llegará a la respuesta. Él conoce lo real, él conoce la respuesta, por lo que puede llegar a la respuesta simplemente creando un método falso. Y esto sucede tanto en la religión que parece que, en lo que respecta a la religión, todo el mundo está haciendo lo mismo que hacen los niños. La respuesta no es buena para ti. La pregunta está ahí, el método está ahí y la respuesta debe ser alcanzada por ti. Nadie más debería darte la respuesta. Los verdaderos maestros no te ayudan a conocer la respuesta antes de que termines el proceso, solamente te ayudan a pasar por el proceso. De hecho, incluso si de alguna manera has conocido la respuesta, incluso si has robado alguna respuesta de algún lado, te dirán que eso está mal. Puede que no esté mal, pero te dirán, eso está mal. Deja eso, no es necesario. Te impedirán conocer la respuesta antes de que realmente llegues a saberla. Por eso no se da ninguna respuesta. La amada de Shiva, Devi, le ha hecho preguntas. Él le está dando métodos simples. La pregunta está ahí, el método está ahí. La respuesta se deja pendiente para que la averigües tú, para que la vivas. Así que recuerda,
El centrado es el método, no el resultado. El resultado es una experiencia oceánica, una experiencia cósmica. Entonces no hay ningún centro,